Después de 26 años siendo la hija perfecta, renuncié a mi carrera de abogada. Mi mamá dijo, estoy decepcionada de ti. Me fui de la casa esa noche, no nos hablamos durante 2 años hasta el día que sonó mi teléfono y descubrí la verdad. Mi nombre es Valentina Reyes y tengo 26 años. Hace 3 años, tomé una decisión que hizo que mi madre dejara de hablarme. No por una semana, no por un mes, sino por casi 2 años completos. La decisión en sí fue simple. Renuncié a mi trabajo como abogada. Ahora, antes de que te imagines alguna historia dramática en la que fracasé en la universidad o no pude soportar la presión, déjame aclarar algo. No fracasé. De hecho, según todos los estándares que mi madre me había enseñado a valorar durante toda mi infancia, había tenido un éxito perfecto. Para entender cómo pudo suceder algo así, necesitas saber cómo era mi vida antes de que todo pasara. Me gradué entre los mejores de mi clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern. Tenía una oferta de trabajo esperándome en un prestigioso bufete en Chicago antes de graduarme, y mi salario inicial era más alto de lo que cualquiera de mis padres había ganado en un año mientras yo crecía. En el papel, mi futuro era exactamente lo que mi madre siempre había querido para mí. Estable, respetable, seguro, el tipo de vida que ella había pasado 26 años construyendo cuidadosamente en su mente, mucho antes de que yo siquiera entendiera lo que significaba una carrera. Pero 3 semanas después de comenzar ese trabajo, entré a la oficina de mi gerente, puse mi identificación en su escritorio y le dije que renunciaba. Recuerdo cómo me miró, la confusión en su rostro como si estuviera tratando de leer un documento escrito en un idioma que no entendía. Se reclinó en su silla y preguntó lentamente, ¿de verdad has pensado bien esto? Asentí. Me dijo que la gente pasaba toda su carrera tratando de conseguir el puesto que yo acababa de abandonar. Le dije que lo sabía. Y luego hizo la pregunta que todos terminan haciendo cuando escuchan esta historia. Entonces, ¿qué vas a hacer en su lugar? Y la verdad es que en ese momento no tenía un plan perfectamente estructurado. Solo sabía que si me quedaba allí sentada en esa oficina con vista al lago Michigan, viviendo una vida que parecía impresionante desde afuera, algo dentro de mí iba a desaparecer lentamente. Pero la verdadera explosión no ocurrió en esa oficina. Ocurrió 3 días después, cuando conduje de regreso a Cleveland y le conté a mi madre lo que había hecho. Esa conversación duró exactamente 4 minutos. Lo sé porque miré el reloj de la cocina cuando salí por la puerta. Y cuando terminó, me di cuenta de algo silenciosamente devastador. No solo había renunciado a mi trabajo, a los ojos de mi madre, también había renunciado a ser la hija que ella había pasado toda su vida tratando de moldear. Para entender por qué esa decisión se sintió como una gran traición para ella, necesitas entender quién era mi madre. Carmen Reyes creía en la estructura de la misma manera que algunas personas creen en la religión. Según ella, todo en la vida seguía un camino lógico. Trabaja duro, ten éxito, construye estabilidad, gana respeto. El respeto, creía ella, era la moneda más valiosa que una persona podía tener en el mundo. Mi padre, Roberto, trabajaba en turnos largos administrando un almacén de distribución en las afueras de la ciudad, era un hombre tranquilo y paciente que rara vez interfería con la forma en que mi madre dirigía el hogar. Y mi madre lo dirigía como un juez dirige un tribunal, organizado, controlado y siempre enfocado en el resultado a largo plazo. Desde que era muy joven, una frase resonaba constantemente en nuestra casa: Valentina va a ser abogada. Nunca se decía como una posibilidad. Se decía como un hecho. Cuando los familiares nos visitaban durante las fiestas, mi madre ponía su mano suavemente sobre mi hombro y lo decía con un orgullo silencioso. Esta niña va a ser abogada algún día. A los 8 años, ni siquiera sabía qué hacían realmente los abogados. Pero entendía algo importante, eso hacía que mi madre se sintiera orgullosa. Así que seguí el camino. Estudié mucho. Mantuve mis calificaciones altas. Evité meterme en problemas y lentamente me convertí exactamente en el tipo de hija que ella había imaginado. Lo que nunca notó fue que cada tarde, después de terminar mi tarea, desaparecía en la pequeña habitación de invitados al final del pasillo, donde guardaba una caja de cartón llena de cuadernos de dibujo y materiales de pintura baratos. Y dibujaba durante horas. No porque planeara convertirlo en una carrera, sino porque era el único lugar de mi vida donde no había expectativas ligadas al resultado,
ni calificaciones, ni plan de futuro, ni presión, solo silencio, color e imaginación. En ese momento, parecía inofensivo, como un pasatiempo secreto que existía en silencio junto a la vida que mi madre estaba construyendo para mí. Lo que no me di cuenta entonces fue que esas horas en esa pequeña habitación estaban plantando una semilla que eventualmente crecería lo suficientemente fuerte como para partir mi vida entera por la mitad. La primera mañana que entré al bufete de abogados, el edificio olía a mármol pulido y café caro. 40 pisos de vidrio y acero elevándose sobre el centro de Chicago. El tipo de lugar que hace que la gente se sienta exitosa con solo pisar el vestíbulo. La recepcionista me entregó una credencial de seguridad y me indicó los ascensores reservados para los empleados. Cuando las puertas se abrieron en el piso 37, entré a un pasillo bordeado de oficinas con ventanales de piso a techo con vista al lago Michigan. Y por un momento, recuerdo haber pensado que este era exactamente el tipo de lugar en el que mi madre siempre había soñado ver mi nombre en la puerta. Todos allí eran impresionantes. Los asociados eran agudos y seguros. Los socios se movían por la oficina como generales comandando un campo de batalla, y cada conversación parecía girar en torno a las mismas cosas: clientes, horas facturables, ascensos, reputación. Los observé cuidadosamente durante esa primera semana, tratando de imaginarme a mí misma 10 años en el futuro viviendo la misma vida. Con 36 años, en camino a ser socia, ganando más dinero del que jamás imaginé mientras crecía, viviendo en un elegante apartamento en el centro y volando por todo el país para cerrar casos de alto perfil. En el papel, parecía el éxito. Parecía todo a lo que mi madre me había dicho que aspirara. Pero cada noche, cuando volvía a mi apartamento después del trabajo, había un vacío silencioso alojado en algún lugar de mi pecho que no podía explicar. Una noche, después del trabajo, mientras desempacaba las últimas cajas que había traído conmigo de Cleveland, abrí el armario y vi un portafolio de lienzo plano que no había tocado desde la mudanza. Adentro estaban mis cuadernos de dibujo de la escuela de Derecho. Sin pensarlo mucho, me senté en el suelo y comencé a dibujar de nuevo. Pasaron 2 horas antes de que me diera cuenta de lo tarde que se había hecho. Mi teléfono vibró con un mensaje de un colega recordándome sobre una reunión temprano a la mañana siguiente. Pero durante esas 2 horas, algo extraño había sucedido. Me sentí más viva sentada en el suelo de ese apartamento con un lápiz en la mano de lo que me había sentido durante toda la semana en la oficina. Esa realización me asustó más de lo que esperaba, porque de repente la vida que había pasado años construyendo empezó a sentirse frágil, como algo que podría colapsar si lo miraba demasiado de cerca. Así que, durante las siguientes 2 semanas, intenté ignorar el sentimiento. Trabajé más duro, me quedé hasta más tarde en la oficina, me ofrecí para tareas adicionales, me convencí de que lo que sentía era solo el estrés normal de comenzar una carrera exigente. Pero la voz en el fondo de mi mente se hacía cada vez más fuerte. Cada mañana en el viaje en tren al centro, miraba mi reflejo en la ventana del metro, vistiendo un traje profesional y llevando un maletín de cuero. Y seguía pensando el mismo pensamiento incómodo: esto parece éxito, pero no se siente como mi vida. Una noche, casi como un experimento, subí 3 pequeñas pinturas a un mercado en línea para artistas independientes. No esperaba que pasara nada. Fue solo una rebelión silenciosa, un pequeño recordatorio de que la otra parte de mí todavía existía en algún lugar fuera de las paredes del bufete. Pero 3 días después, recibí una notificación por correo electrónico diciendo que alguien había comprado una de las pinturas por $120. La cantidad de dinero no importaba. Lo que importaba era la extraña oleada de emoción que siguió. Algo que había creado simplemente porque amaba hacerlo había llegado a alguien que probablemente nunca conocería. Y durante el resto de esa noche, no pude dejar de pensar en el sentimiento que vino con ello. No era exactamente orgullo, no era éxito, solo una certeza silenciosa de que la vida que estaba viviendo y la vida que realmente quería comenzaban a distanciarse cada vez más. La decisión de dejar el derecho no llegó en un momento dramático. Llegó lentamente, como una verdad que se repetía hasta que se hizo imposible de ignorar. Cada mañana, entraba a la oficina y sentía que llevaba puesta la vida de otra persona, como un traje que técnicamente me quedaba bien, pero que nunca se sentía cómodo. Cada noche volvía a casa y abría mi cuaderno de dibujo. Y cada vez que lo hacía, sentía una sensación de calma que ningún logro profesional me había dado jamás. Eventualmente, la pregunta se volvió inevitable.
Si continuaba por este camino, ¿la vida de quien estaba viviendo realmente? ¿La mía o la de mi madre? 3 semanas después de comenzar el trabajo, programé una reunión con mi gerente. 10 minutos después, salí de esa oficina desempleada y extrañamente aliviada. 3 días después de eso, conduje de regreso a Cleveland para decírselo a mi madre. Esperé hasta que terminamos de cenar. Mi padre, Roberto, ya había subido a ver la televisión, y mi madre estaba parada frente al fregadero de la cocina lavando los platos cuando finalmente hablé. Le dije que había renunciado al bufete. El plato en su mano dejó de moverse. Se dio la vuelta lentamente y me miró de la misma manera que la gente mira las noticias que aún no logran comprender. Luego hizo una simple pregunta: ¿por qué? Le dije la verdad. Le dije que quería dedicarme en serio a la pintura, que no podía pasar el resto de mi vida ignorando algo que me hacía sentir viva. Por unos segundos, solo me miró fijamente. Luego colocó el plato en el fregadero y se secó las manos cuidadosamente con una toalla. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero pesada de decepción. Dijo que no me había criado durante 26 años para que desperdiciara una oportunidad que la gente pasa toda su vida persiguiendo. Le dije que no la estaba desperdiciando. Estaba eligiendo algo diferente. Ella negó con la cabeza y dijo algo que repetiría en mi mente muchas veces durante los siguientes años: la felicidad no es un plan de carrera, Valentina. Nos quedamos allí en esa cocina silenciosa, frente a frente en la misma mesa donde había cenado casi todas las noches de mi vida. Me di cuenta entonces de que mi madre no estaba discutiendo conmigo. Estaba discutiendo con el futuro que había pasado décadas imaginando. Le dije que tal vez estaba cometiendo un error, pero que era mi error para cometer. La conversación terminó poco después de eso. 4 minutos en total. Durante los siguientes 2 años, mi madre rara vez me llamó. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y educadas. Como dos personas hablando a través de una gran distancia sin saber cómo acercarse. Nunca me preguntó sobre mis pinturas, y nunca me preguntó si era feliz. En su mente, yo había elegido una vida que ella no entendía. Y quizás más dolorosamente, había elegido convertirme en una hija que ella ya no reconocía. Pasaron 3 años después de esa conversación en la cocina de mi madre, y durante esos años, nuestra relación existió en una extraña especie de silencio. No fue un distanciamiento oficial. No se hizo ninguna declaración dramática. Simplemente dejamos de ser parte de la vida diaria de la otra. Mi madre rara vez llamaba, y cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas y cuidadosas, como si ambas camináramos sobre un hielo delgado que podría romperse en cualquier momento. Ella nunca preguntaba por mis pinturas y yo dejé de dar información voluntariamente. Me mudé a un pequeño apartamento estudio en Chicago, acepté un trabajo a tiempo parcial en un café para cubrir el alquiler y pasé la mayor parte de mi tiempo pintando. Los primeros meses fueron financieramente brutales. Hubo semanas en las que mi cuenta bancaria rondaba los $50, y recuerdo quedarme despierta por la noche preguntándome si mi madre había tenido razón todo el tiempo. Tal vez la pasión no era suficiente para construir una vida. Tal vez la estabilidad realmente era el único camino sensato. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a vender más obras en línea. Una pequeña galería local accedió a exhibir algunas de mis piezas en una exposición colectiva. Un amigo fotógrafo que conocí en el café me presentó a otros artistas que estaban navegando por el mismo camino incierto. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que no medían el éxito con títulos o salarios, sino con la silenciosa satisfacción de crear algo significativo. Y aunque mi madre y yo seguíamos distanciadas, hubo momentos en los que sentí una extraña sensación de paz sobre la vida que había elegido. No era glamorosa, y ciertamente no era estable en la forma en que mi madre valoraba la estabilidad, pero se sentía honesta. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que la vida ya estaba preparando un momento que nos obligaría a ambas a enfrentar todo lo que habíamos estado evitando. Un momento que llegaría 3 años después, en una habitación de hospital con un diagnóstico que ninguna de las dos estaba lista para escuchar. Luego, una tarde a finales de octubre, mientras limpiaba los pinceles en el fregadero de mi estudio, sonó mi teléfono. Casi lo ignoré porque no reconocí el número, pero algo me hizo contestar. La voz al otro lado pertenecía a mi padre.
Eso por sí solo era inusual. Roberto rara vez llamaba a menos que algo importante hubiera sucedido. Su voz sonaba diferente ese día, más baja de lo habitual, casi frágil. No perdió tiempo en charlas triviales. Simplemente dijo: Valentina, tu madre está en el hospital. Por un momento, no entendí lo que quería decir. Le pregunté si había tenido un accidente. Hizo una pausa antes de responder, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que pudiera haber dicho de inmediato. Luego explicó que los médicos habían encontrado un tumor durante un examen de rutina. Aún estaban haciendo pruebas, pero los resultados iniciales no eran buenos. Recuerdo sentarme lentamente en el suelo de mi estudio mientras él hablaba. La habitación de repente se sintió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado sin previo aviso. Mi padre me dijo que los médicos sospechaban de un cáncer en etapa avanzada, aunque no confirmarían el diagnóstico exacto hasta que se completaran más pruebas. Cuando terminó de explicar, ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente, dijo algo que me sorprendió: deberías venir a casa. No fue una exigencia. Ni siquiera fue una petición. Sonó más como un reconocimiento silencioso de que, sin importar lo complicadas que se hubieran vuelto las cosas entre mi madre y yo, ella seguía siendo mi madre. Reservé un vuelo esa misma noche. Durante todo el viaje de regreso a Cleveland, no dejé de pensar en la última vez que había estado en nuestra cocina discutiendo sobre mi futuro. Había dejado esa casa creyendo que tal vez nunca volvería a pertenecer realmente allí. Ahora regresaba porque la persona que me había alejado tal vez no tuviera mucho tiempo. Cuando llegué al hospital a la mañana siguiente, mi padre estaba sentado solo en la sala de espera frente al pabellón de oncología. Se veía mayor de lo que recordaba, con los hombros ligeramente encorvados de una manera que antes no estaban. Cuando me vio, se puso de pie y me abrazó fuertemente sin decir nada. Ese momento por sí solo me dijo más sobre la gravedad de la situación que cualquier explicación médica. Mi madre siempre había sido la fuerte en nuestra familia, la que mantenía todo organizado y controlado. Ver a mi padre lucir inseguro hizo que la realidad de la situación me golpeara. Me guió por el pasillo hacia su habitación. Antes de que entráramos, se detuvo y dijo en voz baja: ella no sabe que vienes. Asentí. No estaba segura de si eso hacía las cosas más fáciles o más difíciles. Cuando entré a la habitación, mi madre estaba sentada en la cama del hospital, leyendo un folleto médico que las enfermeras le habían dado. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la enfermedad le hubiera robado silenciosamente parte de la autoridad que usualmente llevaba a cada habitación. Cuando me vio parada en la puerta, la expresión de su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, confusión, y algo más suave que no había visto en mucho tiempo. Ninguna de las dos habló al principio. Finalmente, dijo mi nombre muy en voz baja, casi como si no estuviera segura de que realmente era yo. ¿Valentina? Caminé hacia la cama y dije: papá me contó lo que está pasando. Ella asintió lentamente y miró el folleto en sus manos antes de colocarlo en la mesita de noche. Luego dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. No tenías que venir. Acerqué la silla junto a la cama y me senté. Sí, dije suavemente. Tenía que hacerlo. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más extrañas de mi vida. El cáncer tiene una forma de reorganizar las prioridades rápidamente. Las viejas discusiones sobre opciones de carrera y expectativas de repente se sintieron distantes en comparación con la realidad de las visitas al hospital, los planes de tratamiento y las conversaciones con médicos que hablaban en tonos cuidadosos y medidos. Me mudé de regreso a Cleveland temporalmente para ayudar a mi padre a gestionar las citas y los medicamentos. Durante el día, llevaba a mi madre a las sesiones de quimioterapia o me sentaba a su lado mientras las enfermeras ajustaban las vías intravenosas. Por la noche, volví a la casa en la que había crecido, durmiendo en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de una vida que de repente se sentía muy lejana. La tensión entre mi madre y yo no desapareció de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado. La ira que alguna vez llenó nuestras conversaciones se había suavizado en algo más tranquilo, algo más reflexivo. Una noche, después de una sesión de tratamiento particularmente larga, mi madre y yo estábamos sentadas en la sala de estar mientras mi padre salía a contestar una llamada telefónica.
La casa estaba inusualmente silenciosa, el tipo de silencio que hace que la gente hable de forma más honesta de lo que normalmente lo haría. Mi madre me observaba mientras yo limpiaba mis pinceles en la mesa del comedor. Había notado que yo había traído un pequeño lienzo conmigo y había estado trabajando en él cada vez que tenía un momento libre. Después de varios minutos, me hizo una pregunta que nunca antes había hecho. ¿Ganas lo suficiente para vivir? La pregunta no fue sarcástica ni crítica de la forma en que podría haberlo sido años antes. Sonaba genuinamente curiosa. Le dije la verdad. Algunos meses eran mejores que otros, pero me las arreglaba. Ahora vendía piezas a través de galerías y ocasionalmente recibía encargos. No era la vida estable que ella había imaginado para mí, pero era una vida que yo había construido con mis propias manos. Ella asintió pensativamente y miró alrededor de la habitación como si buscara algo que había perdido hace años. Después de una larga pausa, dijo algo que cambió por completo la forma en que yo la entendía. «Sabes», dijo en voz baja, «casi hice lo mismo cuando tenía tu edad». Levanté la vista del lienzo, segura de que había escuchado mal. «¿Qué quieres decir?» Se reclinó en su silla y miró al techo por un momento antes de responder. «Fotografía», dijo. Quería ser fotógrafa. Parpadeé sorprendida. En 26 años, nunca había escuchado a mi madre mencionar ningún interés en el arte, mucho menos el sueño de dedicarse a ello profesionalmente. Explicó que cuando era joven, había sido aceptada en un programa de fotografía en Nueva York. Durante meses, estuvo segura de que se mudaría allí y construiría una carrera capturando imágenes del mundo tal como ella lo veía. Pero su familia la había desanimado fuertemente. Le dijeron que la fotografía no era una carrera real, que los artistas luchaban económicamente y rara vez lograban la estabilidad. Finalmente, la presión fue demasiada. Abandonó el plan, eligió un camino más práctico y construyó la vida que creía que la protegería de la incertidumbre. Al escucharla hablar, empecé a entender algo que nunca se me había ocurrido antes. Las estrictas expectativas de mi madre no habían sido creadas por crueldad o arrogancia. Habían sido construidas desde el miedo. Ella alguna vez estuvo exactamente donde yo había estado, enfrentando una elección entre la seguridad y la pasión. Y el mundo a su alrededor la había convencido de que elegir la pasión era imprudente. Vi a amigos perseguir sueños que nunca pagaron sus cuentas, dijo en voz baja. Los vi luchar, regresar a casa, empezar de nuevo una y otra vez. Me prometí a mí misma que mis hijos nunca tendrían que vivir así. La habitación se sumió en un silencio por un momento. Finalmente, dije suavemente, entonces, me empujaste hacia el derecho porque tenías miedo de que fracasara. Ella asintió lentamente. Te empujé porque quería que estuvieras a salvo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Durante años, había creído que mi madre había rechazado mis sueños simplemente porque no lo respetaba. Pero ahora me daba cuenta de que había estado intentando, a su manera imperfecta, protegerme de la misma decepción que ella misma había experimentado una vez. Eso no borraba el dolor del pasado, ni deshacía los años de silencio entre nosotras, pero me permitió verla como algo más complejo que la figura rígida que siempre había conocido. No era solo la mujer que intentó controlar mi futuro. Era también alguien que una vez renunció a su propio sueño y pasó el resto de su vida convenciéndose de que había sido la decisión correcta. Más tarde esa noche, mientras terminaba de limpiar mis pinceles, mi madre dijo algo más que se quedó conmigo mucho tiempo después de que terminó la conversación. Si hubiera sido más valiente, dijo en voz baja, tal vez mi vida habría sido diferente. La miré desde el otro lado de la habitación y le respondí con ternura, tal vez. Pero me diste la oportunidad de ser valiente a mí. Ella no respondió de inmediato, pero vi que sus ojos se suavizaron de una manera que nunca antes lo habían hecho. Y por primera vez desde que me fui de casa años atrás, sentí que algo frágil pero esperanzador comenzaba a crecer entre nosotras nuevamente. Algo que no estaba construido sobre expectativas o decepciones, sino sobre la comprensión. Los últimos meses de la vida de mi madre fueron más tranquilos que los años que los precedieron. El tratamiento ralentizó la enfermedad por un tiempo, pero finalmente los médicos nos dijeron que no había nada más que pudieran hacer. Cuando llegó ese momento, mi madre aceptó la noticia con una calma que sorprendió incluso a las enfermeras que la habían estado cuidando.
Pasaba más tiempo descansando, más tiempo mirando los cambios de estación a través de la ventana del dormitorio, y más tiempo hablando con mi padre y conmigo sobre cosas ordinarias que antes parecían demasiado pequeñas para notarlas. Fue durante esos días tranquilos que me di cuenta de algo importante sobre la reconciliación. Rara vez se ve dramática. No llega con grandes discursos ni transformaciones repentinas. Más a menudo, aparece en pequeños momentos de comprensión que lentamente remodelan una relación, pieza por pieza. Una tarde, mientras estábamos sentadas juntas en la sala de estar, me preguntó si podía ver algunas de mis pinturas. Le traje un montón de fotografías en mi teléfono y se las mostré una por una. Estudió cada imagen cuidadosamente, haciendo preguntas sobre los colores y los lugares que las habían inspirado. En un momento dado, se detuvo en una pintura de un paisaje que había terminado el año anterior y dijo algo que hizo que mi pecho se apretara inesperadamente. «Ves el mundo de una manera hermosa», dijo en voz baja. Fue la primera vez que habló de mi arte con genuina admiración, y escuchar esas palabras se sintió como recibir una forma de reconocimiento que alguna vez creí que nunca experimentaría. No mucho después de esa conversación, mi madre me pidió que bajara una cámara del ático. No supe por qué hasta que la encontré enterrada en una caja de viejas pertenencias. Era una pequeña cámara de rollo, la misma que ella había usado décadas antes cuando soñaba con ser fotógrafa. Cuando la bajé, la sostuvo cuidadosamente en sus manos como si fuera algo frágil y precioso. Durante varios minutos, simplemente la miró, recordando una versión de sí misma que había existido mucho antes de que yo naciera. Luego sonrió levemente y me la entregó. «Creo que deberías quedártela. Alguien en esta familia todavía debería estar creando cosas». Acepté la cámara sin discutir, entendiendo que era más que un simple objeto. Era un silencioso reconocimiento del sueño que ella alguna vez hizo a un lado y el sueño que yo había elegido seguir. Cuando mi madre falleció unas semanas después, la casa se sintió extrañamente vacía a pesar de la presencia de familiares y amigos que vinieron a ofrecer sus condolencias. El dolor tiene una forma de hacer que el tiempo se sienta distorsionado. Y durante esos primeros días, a menudo me encontraba recordando pequeños momentos de nuestras conversaciones finales en lugar de las discusiones de años anteriores. Me di cuenta de que, si bien habíamos perdido un tiempo que nunca podríamos recuperar, también habíamos encontrado algo valioso en esos últimos meses juntas, la capacidad de vernos claramente por primera vez. Después del funeral, regresé a Chicago y gradualmente retomé la vida que había construido allí. Mi apartamento estudio se sentía diferente cuando volví a entrar. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque el peso de las expectativas de mi madre ya no colgaba sobre mí de la misma manera. En lugar de sentir que tenía que demostrarle algo a ella, a mí misma o a cualquier otra persona, simplemente me concentré en continuar el trabajo que se había convertido en una parte tan importante de mi identidad. Pinté más libremente que nunca, experimentando con nuevas técnicas e ideas que alguna vez podría haber descartado por poco prácticas. Meses después, una de mis pinturas fue seleccionada para una exposición más grande en una galería regional. Cuando estuve en la sala durante la noche de apertura, viendo a la gente moverse de una pintura a otra, sentí un orgullo silencioso que no tenía nada que ver con demostrarle a nadie que estaba equivocado. Venía de la realización de que había construido una vida que me pertenecía por completo. La voz de mi madre todavía existía en mis recuerdos, pero ya no sonaba como una orden dictándome qué dirección seguir. En cambio, se sentía más como un eco distante recordándome de dónde venía. A veces, cuando trabajo hasta tarde en el estudio, saco la vieja cámara que me dio mi madre. El cuerpo de metal está desgastado y la correa de cuero se ha decolorado con los años, pero todavía funciona perfectamente. Me gusta imaginar la fotografía que ella alguna vez esperó tomar. Las imágenes que podría haber capturado si las circunstancias hubieran sido diferentes. De una manera extraña, llevar esa cámara conmigo se siente como honrar ambas historias al mismo tiempo, la suya moldeada por la precaución y la responsabilidad, y la mía moldeada por la libertad que ella, eventualmente, me ayudó a entender. La gente a menudo me pregunta si desearía que las cosas hubieran sido diferentes entre mi madre y yo. La respuesta honesta es complicada. Por supuesto, desearía que nos hubiéramos entendido antes. Desearía que no hubiéramos pasado tantos años hablando sin escucharnos mutuamente. Pero la vida rara vez nos da la oportunidad de reescribir el pasado. Lo que nos da en cambio es la oportunidad de aprender de él.
Mi madre y yo nunca nos convertimos en la versión perfecta de la relación que alguna vez esperamos. Pero al final, encontramos algo más honesto que la perfección. Encontramos comprensión.